Erwin Neumayer de Hoyos es un destacado director y productor con una trayectoria impresionante en el mundo del cine y la producción audiovisual. Su carrera abarca desde la realización cinematográfica hasta la dirección de importantes instituciones del cine en México. Entre los años 1984 y 1989, Erwin cursó estudios de realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. Desde entonces, ha participado en diversos proyectos cinematográficos y audiovisuales, incluyendo largometrajes, cortometrajes, series web, documentales, videoclips y anuncios publicitarios. Erwin ha sido productor de filmes como Lolo, Fibra Óptica, Sin Ton ni Sonia y La Cuarta Compañía. También ha dirigido la película Un Hilito de Sangre y El Ídolo, además de ser codirector del cortometraje Fosfenos, nominado al Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. Desde 2018 hasta 2022, Erwin se desempeñó como director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales CEPROPIE y actualmente es director general en Estudios Churubusco Azteca, Sociedad Anónima. En esta entrevista hablaremos con Erwin sobre su visión del cine, cómo ha evolucionado a lo largo de su carrera y cómo la tecnología ha transformado la manera de hacer cine y arte en las últimas décadas. Además, nos compartirá valiosos consejos para los nuevos cineastas y productores que están comenzando en esta industria. Sin más preámbulo, los dejo con nuestra conversación directamente desde los estudios Churubusco Azteca con Erwin Neumayer. Bienvenidas y bienvenidos. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Les saluda Enrique Figueroa Anaya y como escucharon, tenemos a un gran invitado que me honra muchísimo tener aquí y que por cierto, pues ahora estamos haciendo esta entrevista presencial, ya nos hemos acostumbrado un poco a las entrevistas en línea, es una costumbre que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas y en este caso la ventaja es que estoy sentado frente al maestro Erwin Neumayer. ¿Cómo estás, Erwin? Bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación, estoy muy bien y contento de estar aquí con todas y todos. Oye, Erwin, pues ya escuchamos un poco de lo mucho que has hecho, que haces actualmente, pero vámonos un poquito por el principio, porque quiero platicar ampliamente. ¿Qué es el arte para ti? Eres una persona a la que veo que le gusta mucho el arte. En tu pasado tienes una relación justamente con esos primeros acercamientos que tuviste con el arte, que te abrieron como los ojos a muchas cosas que haces. ¿Pero qué es el arte para ti? ¿Qué es el arte? Algo que te transforma al hacerlo o al verlo, al percibirlo. Te entra o lo haces y entonces eres otra persona cada vez que eso te sucede. Al entrar a un museo, al estar en complicidad con una pantalla, al estar haciendo también esa parte que se cuelga en los museos. Tengo amigos pintores, entonces verlos pintar o trabajar con ellos una idea, también en mi caso para el cine, una escenografía, que lo he hecho con pintores también, y no nada más escenógrafos. Eso, pues, lo que te hace es evolucionar en tu interior, sobre todo como persona, como las cosas que te refuerzan el carácter, las cosas que te refuerzan el espíritu, ¿no? Para empezar, y también las decisiones que vas a tomar sobre las cosas que te van impactando en la vida. De repente puedes decir, ok, ya vi una pintura de Tamayo, ¿no? Uh-huh. Y esos colores, esas formas, esa exposición que te da el sentir, porque no es lo mismo verlo ahora en una pantalla o antes impreso en un libro, que es exponerte a la presencia de las obras en sí que emanan ese hacer del artista, ese ser del artista, pues te transforman y te llevan a conocerte un poco más, creo yo, porque te haces preguntas, ¿no? Uh-huh. Básicamente de eso se trata, que cuando te expones al arte te haces preguntas y entonces necesariamente las respondes, porque si no pues te quedas inquieto y dices ¿qué me pasa y qué me pasa? Uh-huh. Y además hay obviamente una conexión muy, muy personal. ¿Tú te acuerdas de quizá la primera, o no sé si la primera, pero alguna de las primeras obras que te impactaron
que dijiste, wow, y que sentiste esa conexión tuya, ¿no? Sí. Pues mira, una vez fui a Los Ángeles y fui a ver una exposición de Pollock. Uh-huh. Conocía un poco, no sé, estaba yo adolescente y me impresionó algo, o sea, la fuerza, la decisión, el desmadre, el no entender, pero sí entender. Entonces era totalmente sensorial. Y eso me dio la idea de que podía ser todo como muy caótico y tener un sentido. Y eso me gusta pensar que tienes que poner en orden cosas para plasmar una sensación, una idea, seas el medio que tú decidas tener, ¿no? Entonces, sí, y también mi papá era fotógrafo, entonces vi muchos libros de fotografía y había uno que era como de Hamilton, muy sensualón. Entonces me gustaba mucho esta sensación de etereidad de los cuerpos y de la porque como que se mezclaba mucho las piernas y las vestimentas vaporosas con estos entornos de pastos altos y de bosque y de profundidad del cielo. Uh-huh. Entonces eso también, evocar eso me producía como un sueño, ¿no? Me producía muchos sueños. Ya vimos de dónde salían varias referencias de un hilito de sangre. Ya iremos a ello. ¿Y el cine qué es para ti, justamente, Erwin, dentro de este marco que mencionas? Mira, en esta inquietud de querer ser músico en algún momento, bueno, no como músico, sino que te gustaría tocar un instrumento, músicos, amigos míos, con los cuales tuve mucho contacto desde la prepa y secundaria, entonces pues uno intenta tocar el piano o la guitarra, no sale, pero ahí está, ¿no? O la escritura, ¿no? Tenía amigos que escribían pues desde poesía y un poco de novelas cortas o sus ensayos, que también te atrae la cuestión pictórica, ¿no? Muchos que se fueron al arte y entonces lo visual. La fotografía, por supuesto, ¿no? Desde chiquitos con Emanuel Lubezki, con Memo Granillo, que hacían foto y yo hacíamos telenovelas para un ejercicio fotográfico en la prepa. Entonces el cine llega más adelante como trabajo y me doy cuenta que es el lugar en donde se conjuntan todas estas posibilidades y trabajas con diferentes personas. Entonces es el crear un mundo a través de muchas ideas. Uh-huh. La idea del músico, bueno, para empezar del guionista o traducida de una novela al guión, la idea de cómo se ven las cosas a través de la fotografía y la selección de colores y de locaciones y del vestuario y del arte, y luego la postproducción, esta manera de contar una historia que la imaginaste de una manera, la filmaste sí, pero puedes arreglar o cambiar de lugar ciertas cosas que se vuelven más interesantes, mejor contadas, y dices, wow, en la edición. Y luego la postproducción sonora, en donde otro elemento entra, ¿no? Cómo se escuchan las cosas que de alguna manera hacen que se sublimen las imágenes. Uh-huh. Y luego la mezcla y todos estos procesos que son muy interesantes también porque todos van dando una percepción nueva al evento de hacer una película hasta que llega a la pantalla y ahí todos sufrimos de, ¿no? Cómo va a ser recibida la película. Entonces también es eso, cómo te desnudas ante los públicos, aunque se tarden en salir las películas, pero sí llegan a salir, cómo te sientes tú cuando las ven. Entonces es una manera para mí de vivir, pero de vivir todos estos mundos congeniados, congregados, platicados, con un montón de personas que además van cambiando según los proyectos, y eso siempre me ha gustado, pertenecer a un mundo cambiante en estos elementos de colaboración. Sí. ¿Cómo te decides justamente a estudiar cine? Porque, bueno, como todo joven en su momento, pues uno no tiene ni idea de qué va a ser al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, tienes un viaje a Europa, tienes una primera exposición como muchas cosas o a muchas obras artísticas, vas con otra idea de lo que quieres hacer y finalmente ahí como que cambia y dices, quiero estudiar cine, y bueno, en el 84 entras justamente al CCC. Sí. ¿Cómo se da eso, ese momento de decir, ahora quiero vivir de esto me gusta mucho, que quiero que sea parte de mí toda mi vida? Pues mira,
no necesariamente cuando estudias crees que o sabes que vas a vivir de eso. Eso es Correcto. distinto, ¿no? El estudiar es una cosa importante, sin pensar en que puedes vivir de eso. Tienes que estudiar, fin, ¿no? Sí, si sí, vives de eso o no, ese es otro camino. Sí. Pero eso se da porque tuve una conversación en Londres cuando estaba en ese viaje con Ida Rodríguez Prampolini, que era la mamá de mi mejor amigo, Daniel Geritz, y ella me dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces yo había tenido la experiencia de trabajar en varios rodajes en Francia, así como el que carga las macetas y las pone de aquí para allá, o cambia una tuerca en algún lugar, o ¿sabes? En el departamento de arte, y luego con unos fotógrafos como el tercer asistente de fotografía. Pero vivía con estas personas en una situación bastante especial, en una privada donde todos tenían sus casas, que eran casas hechizas donde habían sido talleres de costura para empresas de la industria textil en Francia. Entonces, una casa había un músico, en la de al lado había un realizador, arriba de ella en ese departamento vivía una sonidista y al lado vivía, y así todo, una privada entera. Entonces, ellos trabajaban mucho tiempo juntos porque tenían una empresa que se llama Producción del Ordinaire, y conviví con ellos también porque me decían, oye, necesito pintar mi casa, entonces les pintaba su casa. Pero pues veía cómo vivían y decía, esta es una linda manera de vivir, ¿no? Cambias de proyectos, conoces a gente, toda la gente estaba contenta de hacer lo que hacía en sus medios, pero cuando se conjugaba, pues veías una película. Entonces vi mucho cine al mismo tiempo que conviví con eso. Porque bueno, pues amén de que sí trabajaba para sobrevivir, pasaba mucho tiempo solo, y mi manera de como afrontar esa soledad era meterme al cine para pues nada, me llevó a conocer más películas y no deprimirme tanto, porque puede ser muy deprimente París aun cuando trabajes, ¿no? Y ahí fue cuando decido estudiar, ¿no? Que me dice Ida, ¿qué vas a hacer? Entonces yo estaba pensando igual estudiar teología por unas conversaciones que tuve con un teólogo también romano en París y que pasé a un convento en Roma, pero ella me dijo, ¿cómo crees? O sea, el hombre está ya en la luna y tú estás pensando en Dios. Me dio la novela de El nombre de la rosa. Gran Me dijo, novela. esta es una gran novela y es una película, léela. Y sí, me la imaginé como película. Y entonces ahí dije, voy a estudiar cine. Con además un empujoncito de alguien que yo admiraba mucho. Claro. Y entonces pues fue, ¿qué puedo hacer? Estudiar en Francia, no hablo tan bien francés, me voy a Roma, pues tampoco sé, y cómo, si no los conozco y de qué se trata, ni mis papeles, siempre me han hecho mucho ruido estas cosas burocráticas. Entonces decidí regresarme a México, porque tenía amigos que ya habían entrado al CUEC, pues sabía que venían las inscripciones del CCC y del CUEC en ese verano. Y dije, bueno, pues me regreso a México, tomo esa decisión de ya finalmente regresar, y pues apliqué al CCC y pasé. Sí. Oye, permíteme regresar justamente a ese tema, porque también parte de nuestros escuchas son jóvenes, y es un buen tema justamente. ¿Qué les dirías justamente? Digo, yo soy también un vivo ejemplo, ¿eh? Yo estudié administración de empresas y luego estudié historia y me dedico a cosas de cine, ¿no? Ahí está. O sea, también yo soy como parte de la respuesta, pero quiero escuchar justamente ¿qué les dirías justamente de eso? Porque siempre está esa preocupación, ¿no? Y yo lo digo, o sea, cuando te preguntan eso, yo no sé qué voy a hacer el día siguiente, o sea, no tengo ni idea. Y ya que te pregunten, ¿y qué vas a hacer toda tu vida, no? Y pues sí, está esa obligación o esa cosa de, bueno, estudia, haz algo, pero pues también, y no sé si compartas esto, pero justo en el camino uno se va abriendo cosas con las herramientas que va teniendo. Obviamente hay todo tipo de herramientas, y también, pues si quiere uno ser médico, pues no se va a meter de historiador, ¿no? Claro. No que sea mi caso, ¿no? Pero sí, ¿qué les dirías justamente a partir de esto que reflexionas y que me parece muy importante? Pues mira, como también tengo hijos y los he visto en eso de qué hago y a dónde voy y qué estudio, lo que siempre les dije en el momento de la definición de si sigo estudiando, me pongo a trabajar y ya trabajo o qué, era eso, pues lo que me dijo Ida, vas a trabajar el resto de tu vida. Tienes que estudiar para saber más sobre las cosas que te interesan ahorita. Entonces, ese es el momento. Si tienes esa posibilidad de entrar a estudiar, ¿no? Hay unos más afortunados que otros, pero otros que se la han labrado la posibilidad también, y quizás esos otros son los que más definido tienen que sí van a hacer ese trabajo por una
convicción que también es admirable, y conozco cineastas que han hecho esa vida así, ¿no? Muy, muy admirable, de decir yo estudio cine y voy a vivir de cine, y se ponen a trabajar desde que están estudiando en el cine, que no fue necesariamente mi caso, ¿no? Yo el cine quería que fuera una experiencia como de vida y de decisión de qué me interesa y cómo es, y no meterme a trabajar de asistente para luego subir y un día ser director, sin saber realmente qué quiero decir y quién soy, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les diría? Eso, si tienen la convicción de estudiar por una u otra razón, aunque les vaya a cambiar la vida y saliendo... Hablabas de los médicos, ¿no? Los médicos luego resultan ser unos grandes artistas. Sí, sí, sí. Pintan, tocan música, componen, hacen poesía. Sí. Son como unos personajes que yo creo que del microcosmos del cuerpo humano y de la célula y la infección, conciben unas cosas que de repente no te imaginas, como los físicos también, ¿no? Es curiosa esa combinación de el arte y la ciencia, ¿no? En algunos personajes. Entonces, creo que si tienen la oportunidad, no la dejen pasar, aun cuando sea a veces a tiempo compartido con lo que tienes que hacer, porque pues a veces la sobrevivencia también es real, ¿no? Claro. Tienes que trabajar. Y muchas veces pues el trabajo no tiene que ver con lo que haces, pero pues te da lo que necesitas para entonces sí estudiar o luego hacer lo que se te dé la gana. Sí, totalmente. Mencionabas esto de los médicos y me quedo con muchas ideas que, bueno, hay muchas conversaciones que se pueden abrir, pero yo también justo la semana pasada, al momento que grabamos esto, pensaba que todos creamos de alguna manera, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguna cosa así muy, muy grande, sino que de alguna manera todos crean. Pero, a ver, se estudia, se continúa aprendiendo, ¿no? Y en el camino, por ejemplo, de tu estudio, pues también te fuiste involucrando con muchas cosas que ibas conociendo, ¿no? O sea, entras con una idea, estudias cine y de ahí pues te toca trabajar con muchísima gente, ¿no? Los compañeros que ya mencionabas, por ejemplo, asistes a Luis Estrada, ¿no? Te toca también producir como productor ejecutivo, Lolo de Atié, y también haces tu propio cortometraje. O sea, pasas por varias funciones dentro, que es normal cuando uno estudia cine, pero ¿cómo fue y qué fuiste encontrando que dijiste, esto me gusta más de este vasto universo que es el cine? Mira, yo siempre quise ser director porque lo que me interesaba era conjugar las posibilidades de algo en algo que yo creía que valía la pena, ¿no? O sea, que es un guión, una historia, una película. Entonces, aunque digamos, ser asistente es una cosa importante cuando quieres ser director, porque te das cuenta de el ritmo que tienen que tener las producciones para que se acaben. Claro. Y ese ritmo tiene que ver con una preparación, tiene que ver con una manera de ordenar el set, una manera de terminar los rodajes a tiempo, una manera de dar órdenes, de conjugar la voluntad de muchas personas. No hay que olvidar que el cine se hace con personas y eso es lo más complejo, ¿no? La persona. Sí, claro. Entonces también tienes que tener esta cualidad de saber cómo dices, qué dices, y porque cada quien tiene su carácter. Entonces, al ser asistente, pues puede ser un asistente regañón, gritón, que todo lo ordenas, o puede ser alguien más conciliador, que ese era como mi caso, que era contrapuestísimo a Luis Estrada y Alfonso Cuarón, ¿no? O sea, ellos, no sé, tienen otro carácter en ese sentido. Y estaban educados de otra manera también, por lo que les tocó vivir como asistentes a ellos. Entonces, al aprender de ellos cómo se hacen las cosas, el orden que se llevan, te das una idea de que cuando tú seas director, quién está fallando en el orden de las cosas. Y ya como productor también, ¿qué me pasó? O sea, un día Pancho me llama y me dice, oye, Ervin, tenemos problema con tu gente de producción y el problema eres tú, ¿no? Porque no están llegando a tiempo los actores, se pierden las gentes en las locaciones, etcétera. Entonces, pues el primero que voy a correr es a ti si eso no se ordena, porque pues tú eres la cabeza y eso es real, ¿no? La raíz está en ti. Sí. Entonces llamé a mi equipo y los corrí. Pero bueno, un poco de broma, pero en serio. Y todo el mundo como que hizo piña y dijo, bueno, vamos a colaborar mejor, a que sí sucedan mejor las cosas y pues las cosas, a veces que te digo, la gente es gente y entonces todo es personal, ¿no? Sí. En ese momento el director, el gerente de locaciones no tenía casa. Entonces
¿no? Entonces los dramas personales se meten a los trabajos y muy evidente. Entonces, como productor también puedes saber cuánto te está costando eso. Y eso de poner de tu tarjeta de crédito en la frente, ir a alquilar un servicio funerario para una escena, porque urgía, porque la directora de arte llevó un sarcófago que era como de cachirulo y quería que fuera de un gran empresario, me refiero al director, pues tenías que tú solucionarlo y la solución era tu tarjeta de crédito en la frente y decir, llévenme un servicio funerario. Claro, sí. Para alguien que no se murió. Entonces, ya eso te hace como más como consciente de que, y al hacer un corto, pues también es un buen ejemplo, o es un buen ejercicio, o es un buen tiempo para saber cuáles son tus posibilidades, tanto de productor como narrativas. Sí. Pues vamos justamente con un hilito de sangre que el próximo año, para el momento que sale este podcast, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, cumplirá 30 años, pero pues estaba en este ejercicio curioso y en este momento que es 2024, otra vez saludos a la gente que nos escucha en el futuro, pues cumple 25 de estrenarse. Es una película que tiene ahí una historia, pero cuéntanos cómo llegas justamente a la novela de Eusebio Rubalcaba, que además era un escritor, ¿no? Que pues muy impactante y en esta obra en específico, ¿no? Porque además es una obra homónima. ¿Cómo llegas a ella y cómo decides justamente que sea el tema de tu primer largometraje? Estábamos editando Lolo, la película de Francisco Atié, aquí en Los Churubusco, y llegó un amigo de su generación, Eduardo Edgar Valenzuela, no me acuerdo muy bien su nombre, pero nos comentó que acaba de leer esa novela y que había estado muy buena. Y entonces fui, la compré, la leí, y como se lo había comentado a Pancho, yo le pregunté, oye, ¿y tú la quieres hacer? Y me dijo, no, a mí me quedaría bien Pacheca, pero también la leyó, ¿no? Entonces dije, pues voy a ver si consigo el teléfono de Eusebio, y me lo pasó este cuate. Entonces le hablé, antes ya le había hablado a Alejandro Lubeski, con el cual teníamos una linda relación desde también tiempos de la juventud primaria. Y le dije, léela y si te late, pues lo hacemos juntos, ¿no? Tú escribes el guión y hago la película. Le latió, entonces le hablé a Eusebio, me dijo, van a echar unos tragos a mi casa. Platicamos con él, le caímos bien y solo hicimos un pacto de que no diéramos ninguna concesión a lo que queríamos hacer, ¿no? Iba a ser sin concesiones y que no fuera de alguna manera que nos llegara a la autocensura, ¿no? Claro. Entonces pues, firmamos el pacto, firmamos el contrato y compramos la novela. Y esa es la historia. Y luego nos volvimos buenos amigos. Y además, bueno, pues cumplieron obviamente, pero también ese era un poco, digo, ya también iremos a El Ídolo, pero un poco va con eso, ¿no? El no limitarse, el no, o sea, el que si tiene algo, alguien en la mente y quiere cumplirlo o soñarlo, así como el personaje que interpreta a un muy joven Diego Luna, pues lánzate a por ello, ¿no? Un poco como lo que platicamos y por eso también te lo pedía como que se lo contaras a los jóvenes que nos escuchas, ¿no? O sea, un poquito eso también lo tenías en el ADN que querías hacer con la novela. Sí, la novela, bueno, fue difícil adaptarla porque primero tienes que separarte de ella y quieres dejarla toda ahí. Entonces, Alejandro, la adaptación que había hecho, estaba muy apegada a la novela, queríamos volverla un poco, alejarnos de ella. Alejandro no estaba de acuerdo, hubo ahí como siempre, ¿no? Cosas ríspidas entre el director y el escritor. Finalmente pues se acabó siendo lo que se acabó siendo. De hecho, Eusebio dijo a la mitad de la película, yo ya no tengo nada que hacer aquí, se fue. Y luego escribió una linda columna de por qué me salí del hilito de sangre, en su columna Erika. Y no explicó por qué, nada más lo que hizo después de salirse. Entonces, esa, digamos, pacto que hace uno consigo mismo de ser honesto pese a todo, pues quizás le costó 5 años de censura a esa película, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste justamente ese tiempo de censura? Porque además viene justamente del IMCINE de ese momento y es tu ópera prima, ¿no? Sí. Una película pues a la que también le metiste mucho cariño, se nota en la cinta, ¿no?
Y pues también por el trabajo de todos los chicos, de todos, ¿no? Sí, es una cosa muy injusta que censuran las películas. Ujú. Bueno, ya no sucede, ¿no? Sí. Pero en ese momento, pues el IMCINE era el amo y tenías como la quizás amenaza de pues, tú si haces algo por fuera de aquí te pongo en la lista negra, que sí había, ¿no? Ajá. Ya habían amenazado incluso a Pancho en Lolo, que si no cortaba ciertas escenas, pues lo iban a meter a la lista negra, nos comentó. Entonces, pues cuando eres muy joven dices, ¿qué tanto hay en el poder, no? Que sí lo puedan hacer. Y pues era un medio más pequeño, con menos posibilidades de financiamiento. Se hacían 10 películas a través del IMCINE al año. Se iba a acabar el sexenio. Fue la última película del sexenio. Y entonces decías, ¿cómo va a seguir la que sigue, no? El próximo sexenio, y yo censurado, más bien en la lista negra. No sé. Porque también tenía un tío que era abogado y era muy malo, que fue abogado de la Motion Picture, y me decía, les quitamos la película. Y yo, híjole, es que quitarle la película no al IMCINE, sino al CCC, y sabiendo que el CCC además había tenido estos conatos de cierre con Margarita López Portillo, y así, yo decía, no, a mi escuela no la cierran por una cosa que yo prefiero ser censurado y enlatado a que por mis decisiones cierren una escuela, jamás, ¿no? Así que no voy a dudar en esa decisión jamás. Claro. Pero sí tenías como esto de, y bueno, ya no salió, en la escuela no hicieron nada para que saliera, el IMCINE cambió de manos a alguien que era, ya digo que nefastísimo personaje, y que no hizo nada por el cine y que todo lo contrario sí censuró algunas películas como la mía, o que no dio dinero para producir lo que ya se producía. Entonces, pues uno lo vive como un vacío, como un vértigo, porque ya no sabes en dónde ponerte. Y lo que hice pues, fue ponerme a chambear como productor en videoclips, que además era una época en que se filmaba muy poco. Entonces, el videoclip empezó a ser algo que se hacía más, y pues tuvimos la suerte de tener como una entrada increíble a través de Carlos Somonte, porque era fotógrafo de moda, había hecho Luis Miguel y etcétera. Entonces ahí pues se abrió una beta divertida de rock and roll, de poder filmar, de hacer locuras, ¿no? Como filmar con positivo, que es hasta cero. Y pues ahora sí que rock and roll, drogas y diversión. Totalmente, totalmente. Que además, como ya decías desde el inicio, pues te ha gustado siempre la música, o sea, tienes siempre una relación con la música, obviamente este paso por los videoclips. En Un hilito de sangre, por ejemplo, el personaje de Diego Luna tiene su playera de Led Zeppelin, ¿no? De Pink Floyd. De Led Zeppelin, porque la tengo reciente. Bueno, de Linkin Biscuits y una chamarra de Pink Floyd. Ajá. Y también el inicio es muy musical, ¿no? Sí. Es como muy rockero y muy así. Y bueno, El ídolo también, ¿no? Que Sí. también tiene el tema musical. Cuéntanos justamente tu amor por la música, qué es lo que escuchas, qué es lo que te gusta. Pues es bastante ecléctico. Escucho muchas cosas al mismo tiempo. Ahorita en estos momentos que tengo una relación hace 12 años con una mujer que conoce toda la música clásica y la puede tararear, entonces escucho mucha música clásica. Y en el COVID me di chance, porque estuve 6 semanas encerrado, de empezar a escuchar música clásica a todo volumen. Porque me dio una novela que ¿cómo se llama este autor japonés? Muy en boga. Murakami, justo. Que escribió sobre un director de orquesta japonés que acaba de morir. Y entonces iban hablando sobre qué les gustaba a cada uno, porque Murakami es un melómano. Sí. Y entonces platicó con él. Y dije, bueno, lo voy a ir poniendo y lo voy a ir escuchando mientras voy leyendo. Y lo que sucedió es que no entendía los porqués de la música clásica, por qué van para allá y por qué ahora suena esto y por qué a la fecha no lo entiendo, pero lo que me sucedía por dentro era muy interesante, porque me dejaba en un absoluto vacío. Sí. No había nada, y eso me gustaba mucho. Entonces, al pensar tanto en que no entiendo, y no lo entiendo por horas, se te vacía la cabeza. Sí. Y te vacía también como el espíritu, el alma, y estás en un mundo
que no entiendo, o sea, no entiendo la música y quizás eso es lo que más me gusta de la música, que no la logro entender. Es más, mi memoria musical es malísima, no te puedo tararear algo que acabo de escuchar, ¿no? Pero me gusta mucho esa cosa de sentirme en absoluto éxtasis, podría decir, Claro. cuando lo escuchas y te preguntas tantas cosas que no hay respuestas, Sí. que se queda algo en silencio. Entonces, escucho mucha música clásica, escucho mucho son jarocho porque me volví disque jaranero. Y entonces, te digo, no puedo tocar más bien sí lo puedo tocar, pero cantar es más complicado, ¿no? Claro. Cómo va la tonadita. Y sigo escuchando o trato cosas de rock and roll, ¿no? Pero también eso es como más distante ya. Siempre regreso a lo viejito. Claro, sí. De mi época, digamos. Y ahora escucho mucho flamenco porque mi mujer Qué está padre. estudiando flamenco, entonces nos gusta y entonces lo escucho. ¿Qué más? Cosas de meditación escucho mucho. Ella usa mucha música para las clases que da, que tienen que ver con esas latitudes, Sí. entonces también la escucho. Entonces, casi que escucho lo que ella me dice, ¿verdad? Pero bueno, no, es que ella lo pone y luego yo me sigo, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante siempre el tema de la música, los efectos que tienen los sonidos. Pero bueno, en tu sensibilidad y en tu gusto por el arte, quiero también tocar este cortometraje, ¿no? Fósforos, ¿no? Un cortometraje muy, muy breve, pero bueno, que codiriges con Eric Beltrán y que tiene este estilo de pintura tan particular, no es pintura sobre vidrio. Yo me acuerdo que cuando lo vi pensé justamente en esta, pues en este como origen del cine de animación a color y con sonido, ¿no? Que es Emile Renaud, ¿no? Con estas gelatinas pintadas y que hace su teatro óptico poquito antes inclusive que el cinematógrafo de los Lumière. Pero cuéntanos un poquito de este experimento que pues además es muy entretenido también de ver. De ver. Yo conocí a Eric en una exposición que hizo en el Museo de la Ciudad de México, que editaba, más bien pintaba sobre periódicos. Y él reinterpretaba ciertas fotografías de los periódicos que las plasmaba otra vez en el periódico. Entonces era una noticia sobre la noticia, una reflexión sobre ellas. Y me pareció increíble. Y yo tenía el proyecto de hacer un cortometraje que venía de una historia de otro amigo. Y ya estaba medio encaminado en el IMCINE para su aprobación, ¿no? O al menos ya estaba metido en el concurso o bueno, en los dictámenes. Y cuando me lo dan, le digo a Eric, oye, tengo este corto, quiero hacerlo contigo. Y es muy amigo de Alejandro Magallanes, que por eso lo conocí. Entonces nos pusimos a platicar de la historia. Me dijo, no me gusta la historia. Entonces dije, bueno, vamos a platicar. Entonces nos sentábamos horas a platicar de cualquier cosa, hasta que un día el IMCINE ya me había aprobado el corto. Me dije, pero vas a hacer una animación y cómo va a ser, danos un storyboard o qué va a ser, pero ya. Entonces fue como el momento decisivo de Eric, ahora sí nos tenemos que poner serios, hay que hacer un storyboard, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eric sacaba una idea, yo sacaba, y él hacía dibujitos, y igual como en grabado, ¿no? Los imprimíamos y nuestros storyboards fueron grabaditos originales que presentamos y dijimos, de eso se va a tratar, que era básicamente de nada, ¿no? Un poco la historia de Eric, de cómo estas noticias que van evolucionando a través de la visión de algo, no sé qué, acaban plasmadas en un periódico. O esa es una reflexión sobre una noticia del periódico, o como lo quieras ver, pero tenía que ver con su trabajo y tenía que ver un poco con lo que a mí me estaba inquietando sobre las historias. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar en algo que ninguno de los dos conocíamos. ¿Y te gustó este ejercicio? Porque este ejercicio es más... A mí no me gusta mucho llamarle a cine experimental, porque yo creo que en sus orígenes el cine pues, siempre fue experimental, ¿no? Siento más bien que el cine de repente se volvió más conservador. pero ¿te gustaba esto? Porque pues esto suena súper divertido, o sea... Pues era tortuoso, ¿no? Porque sí, claro. era, o sea, él intentaba una placa de estileno que no era vidrio, con tinta de impresión y rodillos, y dibujaba con las manos y con estopa. Entonces, cada cuadro se tardaba 20 minutos. Entonces yo decía, Eric, esto va a durar un cuadro, nos tenemos que apurar. No se apuraba, entonces yo me tiraba en el estudio que habíamos montado en su casa, que habíamos comprado cortinas negras, conseguido una cámara con intervalómetro y un tripié alto y unas luces, ¿no? Y wow, entonces
pasábamos horas y horas viéndolo dibujar y yo medio me dormía, luego platicábamos, nos contamos nuestra historia 20 veces. Claro, claro. Y luego un día teníamos cierta cantidad. Lo que era muy bonito era que lo hacíamos en 35 milímetros. Sí, entonces lo sí, traía sí, sí. Churubusco, lo revelábamos, lo imprimíamos y lo veíamos proyectado. Qué padre. Aunque fueran unos segundos. Entonces, decíamos así. Entonces se lo enseñamos a Carlos Carrera y nos dice, está bien, pero necesitarían hacerlo más bien 2-1 porque mira, ni los pasos. Y nos empezó a explicar un poco cómo era la onda de la animación. Ajá. Ya habíamos hecho nosotros un storyboard y cuentas y no sé qué, pero esta fue la gran clase. Y él lo metió a los primeros habits que había. Ajá. Y lo puso al doble de velocidad y no sé qué. Y me dijo, ok, entonces tenemos que empezar todo otra vez. Mierda. Entonces, eso fue como ir descubriendo y también descubriendo a Eric, que es un personaje increíble. Claro. Y también ir descubriendo el tiempo de la animación. Uh-huh. Los materiales que te digo todavía era 35, eran muy dúctiles y fáciles y bonitos. Entonces acabamos y luego a Eric le ofrecieron más bien él aplicó para una beca a Francia. Uh-huh. Y se la dieron, entonces dijo, me voy en 3 semanas, hay que chingarle. Y entonces ahora sí hacía dibujos más rápido. Y acabamos en el taller de Mario Noviello, que era un viejo italiano maravilloso que tenía su, ¿cómo se llama? Cámara de intervalómetro con una mesa de animación de las viejas, que está aquí en Churubusco en el lobby de las Silvestres Revueltas. Ajá. Ya permanentemente en exposición. Ajá. Y él nos las prestó y nos dijo, les doy tantas semanas, y ya no me acuerdo si le pagué o le dije que nos diera chance, en fin, porque él hacía créditos papeles también, ajá, cosa que yo ya había hecho con él y por eso lo conocía. Ajá. Y entonces pues nos metimos día y noche a chingarle, y Eric se fue sin verlo terminado porque ya se tenía que ir. Sí. Aunque en una de esas noches me dice, ya sé cómo tiene que sonar esto. Y acaban de sacar el primer disco. ¿No era Rage Against the Machine? ¿Quién era? Y lo oímos en la radio. Ajá. Además, ¿no? Oíamos radio. Sí, exacto. Y pasaban música. Exacto. Bueno, sí la siguen pasando. Y entonces, y claro, así. Y entonces hablé con Jacobo Lieberman y Leo Heiblum. Ajá. Les pido que hagan la música y les enseño eso. Me dijo, está padre. Y compusieron la música y ellos mismos aquí en los estudios mezclaron el sonido. Bueno, el sonido no, la música, porque solo tiene música. Uh-huh. Entonces fue muy lindo hacerlo con ellos, entrar a Churubusco, no sé si 3 días de nada más mezclar la música que habían hecho en su estudio, porque no tenía ningún sonido. Todo lo que sonaba como sonido, digamos, incidental, eran hechos con instrumentos. Uh-huh. Y los créditos los hizo Alejandro Magallanes, que también trabajaba a una velocidad, bueno, sigue trabajando, ok, ya tengo la idea. Y el cartel también de Fosfenos, que era letritas de estas que pones en el refri que tienen imán. Uh-huh. Ya sé qué voy a hacer. Y sale de su oficina, se va a la cocina de su estudio, regresa con unas letras, trae un rollo de papel estaño, uh-huh, las pone las letras medio desacomodadas, pone el papel estaño, lo embarra y ahí está el cartel, ¿no? Ajá, entonces fue muy simpático como el terminar. Y esto ya no lo vivió Eric porque ya se había ido a Francia. Uh-huh. Que me dio mucho gusto que se vaya a Francia porque empezó un camino internacional increíble. Y fue algo que vimos juntos de, oye, pues ahí está beca, ¿por qué no aplicas? Pero es una beca para fotografía. Sí, pero es en un instituto que está como relacionado a las artes plásticas. Uh-huh. Entonces, pues aplicó para eso y no se lo dieron para fotos, sino para otra cosa más y acabó en las artes plásticas. De alguna manera iba a acabar ahí de todas maneras. Claro. Entonces, como ejercicio, más como lugar de experimentación de cómo se hacen este tipo de animaciones, cuánto uh-huh, tiempo tiene que durar un paso, cómo lo transformas en la edición a través de la música, ¿no? Cómo lo editas, qué sentido le das, uh-huh, porque pues habíamos hecho, digamos, escenas, pero y cómo se juntan, claro, esas transiciones tenían que ver también con la música, y al final pues quedó un corto experimental interesante de ver, como tú dices, como de inicios de la animación. Sí.
Y lo que nos gustaba es que era muy plástico y sí se siente, ¿no? Y la música le ayuda en esta plasticidad también, porque Cobo y Leo pues son geniales. Sí. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. www.enriquefigueroa.mx. Oye, Erwin, justamente al inicio también de la charla, o bueno, durante la charla, platicamos del tema de la censura. Me acordé un poquito de una charla que dio Jan Svankmajer ahí en la Cineteca Nacional, en donde él, por ejemplo, hablaba de algo que todavía me sigue revoloteando en la cabeza, que es la censura de mercado, ¿no? Porque él decía, bueno, un artista como Jan Svankmajer que de repente llega y dice, tengo esta idea, y el mercado le puede decir, ¿sabes qué? A nadie le va a interesar comprar tu idea, ¿no? Y te has metido mucho en el tema de la producción. Producir, normalmente siempre tenemos en la mente nombres de directores, de actores, ¿no? Inclusive de gente de música, ¿no? Es más, hasta de escenógrafos. O sea, tenemos... Y de los que menos tenemos son nombres de productores, ¿no? Cuando finalmente son ustedes, porque te incluyo como productor, quienes tienen que ver la manera de cómo lograr, pues sí, el sueño, el anhelo de alguien que quiere hacer una película, un producto, ¿no? O no un producto, una obra, ¿no? ¿Cómo es producir cine en México? Y sientes que haría más falta como para producir productores, ¿no? O sea, para impulsar que haya más productores en México, productores y productoras, obviamente. Creo que ya los hay, sin duda, ¿no? Jóvenes, otros más experimentados o experimentadas, como Mónica Lozano, ¿no? Luis Urquiza, Matías Ehrenberg, Alejandra Cárdenas, o sea, que ahora ya dirigió una peli también. Sí los hay, ¿no? Y puedo pensar en muchos otros. El boom de la producción cinematográfica que se da con Fidecine, Foprocine, luego Eficine, que empieza como a generar esta necesidad de quién produce, ¿no? Cómo me lo invento, cómo me invento yo a mi productor, o cómo soy yo un productor. No, porque a veces piensas que quien se inventa a los productores también es ese director o directora que necesita un productor, y entonces dices tú, ¿no? Sí. Ya, tú me ayudas y pum, se vuelve productor, que sí pasa, ¿no? También. Entonces, ahora ya esas, digamos, necesidades que surgieron de la idea de alguien que aventó a alguien que no había nunca producido, que fue mi caso con Lolo, o sea, yo nunca había producido un largo, entonces a todos nos va a pasar por primera vez. Y vienes quizás de otra rama de la cinematografía, ¿no? Quizás eres director, o quizás eres un asistente o un gerente o un line producer, y luego brincas a ser productor. Y ahorita pues es necesario, porque hay una producción, ¿no? En el anuario hay 250 películas producidas, más las series, más la publicidad, más la televisión. Entonces es muy grande la producción, es una de las zonas más robustas y sanas en el audiovisual en México. Entonces, creo que ahora lo que se necesita es que los cuadros que ya saben mucho, ¿no?, pasen ese conocimiento. Y eso pues puede ser a través de escuelas, que también ya hay, o sea, ese ejercicio de, esa escolaridad que hay, y en el CCC sé que hay una carrera de producción. Entonces, pues ya no sales tan en babia, ¿no? Decir, hijo, ¿cómo se hace un contrato? Legalmente ya la cagué. ¿Cómo contrato a este actor? ¿Por cuánto tiempo? Y la música, ¿cuántos derechos tiene? Santo cielo, ¿no? Sí. ¿Cómo pongo en Excel un presupuesto? Cuando empezaban los presupuestos del Movie Magic, que eran eternos, ¿no? Claro, venían de Hollywood y tienen una cantidad de personas que aquí no necesitabas. Entonces de repente se empezó a traducir eso en Exceles, que empezaron a rolar entre la comunidad,
y según, ¿no? Ibas necesitando esto o esto, ibas metiendo. Entonces había los que hacían mejores, digamos, Exceles o patrones para las producciones, como Carlos Taibo o Rafa Cuero, ¿no? Que decías, no, esto está genial, porque bueno, poquito pongo, aquí tienen muchos, pero ya está muy completo. Y ellos mismos del Movie Magic iban a, muchos siguieron usándolo, ¿no? Pero otros que lo traducían a Excel, y luego cuando eso empezó a ser algo que tenías que presentar en los formatos del IMCINE o de los fondos, pues empezaron a rolar más y más entre las contabilidades de las mismas producciones, y entonces así se fue haciendo, digamos, un machote para la producción, empezando por ahí. Y ya luego la oportunidad que tienes tú como productor para conocer quién tiene un poquito más, de dónde sacas, qué escuchaste, a qué festivales fuiste, dónde te moviste cuando eras chiquito, qué tipo de sopa comiste cuando estabas en la fonda y escuchando al de al lado el chisme, ¿no? Porque pues, el estudio Churubusco es común que sales a comer a fonditas y ahí escuchas conversaciones de qué está pasando en la producción, ¿no? Claro, claro. Eso hace que los productoras hoy pues tengan más herramientas, y no deja de haber este momento en que si eres novel pues te tienes que aventar, y ahora sí que te va a ir como hayas preparado las cosas, que eso muchas veces no lo conoces, ¿no? La preparación también es importante aprenderla de alguien. Tiene dos caminos, ¿no? El que te enseñó bien y el que te enseñó mal. Entonces, claro. Si aprendiste mal las mañas, te vas a volver un mañoso, y si las aprendiste bien y eres más ético, pues vas a aprender esa, ¿no? Claro. O igual, no aprendiste nada y eres pésimo. Pero eso un poco también en todas las áreas de la producción, ¿no? Un asistente que aprende de otro asistente cuando es second, o un asistente de cámara, o los mismos editores que tienen un asistente y ven cómo editan, cómo piensan. Entonces, ese conocimiento es lindo, que se pasa ahora sí que de boca en boca. Claro. Y de experiencia en experiencia. Entonces sí, en la producción no es distinto. Produces, haces muchas cosas desde que haces tu primer largo, y hasta 2017 se estrena finalmente El Ídolo. ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, quiero volver a hacer una película, ¿no? Una película que además te liga con el tema musical, ¿no? Esta idea del ídolo, que es conocido por el fanático, ¿no? Y todo lo que va desarrollándose en esta película, que es muy divertida, por cierto. ¿Qué es lo que dices? Bueno, voy a volver a hacer una película y también pues contar esta historia. La verdad es que yo viendo Un Hilito de Sangre y esta, la verdad es que veo muchas cosas en común, ¿no? Digo, obviamente han pasado muchos años, pero veo cosas en común y veo que todavía tienes muchas cosas que querer contar sobre eso. Sí. Mira, yo creo que la distancia del shock de no estrenar tu película cuando debe estrenar, o sea, 5 años después estrenarla, y que sientes que tu carrera sí se truncó, no tienes las mismas oportunidades quizás cuando eres debutante y en la pantalla le fue bien o mal, la gente te cree. Y cosas que se te quedan muy grabadas también y que de repente te dan como miedo volver a ponerte ahí enfrente. Entonces, al producir muchos videoclips, y también pues, teníamos chance de producirlos y dirigirlos en conjunto, ideas. Entonces no se acababa de estacionar la parte de dirección, ¿no? Eso muchos años. Y luego volver a producir ya largos con otro como fibra óptica. También de eso te da una experiencia ya como en la realidad. Es tu dinero, el dinero de tu amigo, el dinero de tu colega. Involucras a todo Dios para que le entre a la película, le das participación, todos somos socios. Entonces, ahora sí que el periplo de los 20 años que me llevó a hacer otra película, un poco menos, te da dando experiencia, y pues van sucediendo cosas que un buen día dices, bueno, ya estoy listo, ya, ¿no? Y una historia que me gustaba, que pensaba que teníamos que hacerla porque podíamos hacerla, nos gustaba mucho cómo se contaba, o sea, el guión creo que era muy divertido desde ese inicio del guión, y que había empezado a hacer una película que podría ser posible incluso para hacer algo de bajo presupuesto. En ese momento
los promedios de películas estaban como en 18, ¿no? Y yo pensé, bueno, voy a hacer una película como de 14 millones, ¿cómo lo consigo? Y la cabeza del productor empieza a trabajar, ¿no? La ingeniería de la película y a quién consigo. Y yo decía, bueno, pues de alguna manera ya tengo un currículum y a quien voy a traer tiene el suyo y por supuesto los voy a poner ahí. Entonces de repente se hizo un proyecto muy bien armado, muy bien pensado en lo financiero, muy bien pensado en la parte de actores, en la parte del crew que sostiene todo. Y pues ya dices, sí, ya me doy cuenta que sí estoy listo. La planeación, ¿no? ¿Cómo planeas una película? ¿Cómo te haces referencia a ciertas películas, a ciertas imágenes, a ciertas cosas de animación, a ciertas cosas que ya sabes por qué te gustan, ya sabes que las puedes, transformar en tus ideas y verlas juntas, pues da un resultado muy simpático. Pero vuelve a pasar, ¿no? Que cuando acabo el primer corte se lo enseño a Videocine, que era mi distribuidor, y hay un silencio como si tuvieran una cámara de refrigeración con vacas muertas. Nadie decía nada y hacía frío, ¿no? Sí, tenías mucho frío. No manches. Salimos de ahí y me preguntan, ¿y a qué público va dirigido? Y digo, no, pues si ustedes no la ven y no saben, pues yo, ¿por qué les tengo que hacer su trabajo? Claro. Entonces nos dijeron, no, pues no nos llames, nosotros te llamamos, y en ese momento me rompieron el contrato de distribución y pues el periplo de buscar un distribuidor desde los grandotes hasta que acabamos con Neverlanding y luego pues eso, ¿no? Neverlanding nunca consigue, por alguna razón que nunca nos explicaron en el Eficine por qué la rechazaban. Y ahí pues Yuria Godet nunca soltó la sopa, no sé si era una orden o qué pasó, pero nunca nos dijo. Y pues fue muy frustrante porque esa era la manera de estrenar esta película con una distribuidora chiquitita. Sí. Y pues se pasó otros 2 años en ser estrenada y luego pues ya era la pandemia. Sí. El cine estaba vacío, no la hizo y pues hasta que se vendió en Amazon pues tendrá la oportunidad de un público más amplio, pero la vimos en festivales, la vimos con público y siempre funcionó, ¿no? Y de hecho pues ganaba premios en festivales de comedia en Estados Unidos y yo sí sentía que le entendía más a ese tipo de comedia a un público mexicano-americano porque se habla en español y demás. Claro. Y tuve chance de ir a San Diego a un festival y conversar con el público y le entendía, ¿no? De hecho había un distribuidor australiano que distribuye cosas de Cinépolis, ya no sé si sigue así, que en Guadalajara la vio y me dijo, me la quiero llevar, cuando la estrenes tú me avisas y me la llevo. Y nunca volvió a aparecer, pero bueno, te daba la sensación de que allá podría funcionar, ¿no? Sí. Oye, Erwin, pues hicimos todo un recorrido por breve, ¿no? Por tu trabajo. Y obviamente, pues estamos en la oficina del director de los estudios Churubusco, ¿no? Lo has estado mencionando también, tu relación con los estudios Churubusco como estudiante, como cineasta. Y ahora eres director, ¿no? De los estudios Churubusco. Cuéntanos un poquito cómo fue que, o sea, cuando supiste que te lo proponían y ahora, ¿no? ¿Cuál es el reto justamente de estar en un lugar que, bueno, históricamente tiene mucho que decir y, bueno, es una base de muchas producciones y no solamente nacionales, ¿no? Sí. Pues sí, como dices, es un lugar icónico, importante dentro del mundo de la cinematografía mexicana. Siempre lo ha sido. Ya siempre ha estado relacionado con la política, ¿no? Hay un documental que saldrá pronto que hizo Gregorio Rocha, que en paz descanse, genial, donde cuenta la historia de los estudios de su inicio y cómo siempre ha estado relacionado con la política, como el cine mismo, ¿no? Sigue estando. Siempre es político si haces o no haces películas, en fin, ¿no? Te pegan o no te pegan estando ahí en la silla de María. Pero al estar aquí y saber toda esa historia, pues digo, qué buen momento para, en este momento de transiciones en México, tener una relación tan sana con la producción. Sea el color que quieras, que no tenemos necesariamente colores, aunque debo decir que sí la comunidad es bastante conservadora, ¿no? Sin embargo, la relación institucional es muy institucional y es de servicio. Sí. Y algo que hay que entender como funcionario que me toca hacer es que damos un servicio y tenemos que estar a las órdenes de ese servicio sin achicarnos tampoco, ¿no?
pues eres un instituto del Estado mexicano. Entonces, pues también tienes tu qué decir acerca de las ofertas, propuestas que recibes y que tienen que hacerse para que este estudio se vea a sí mismo a los próximos 20, 30, 80 años, si se puede. Y ahorita voy a decir por qué eso de si se puede. Pero en ponerlo de pie otra vez, me refiero a la administración, a las finanzas, que eso ya se logró. Hoy puedo decir con orgullo que el estudio el año pasado tuvo números negros por más de 2 décadas de haber perdido dinero. Okay. Y hoy no, o sea, y eso ganando casi el mismo dinero, pero siendo más razonables en el gasto y cómo se gasta y en dónde pones el dinero. Creemos que puede hacer mucho más dinero un estudio con asociaciones virtuosas de la iniciativa privada, sí. Hay unas iniciativas ya sucediéndose que son muy afortunadas y creo que entonces es un buen momento para decir, como Estado puedo invertir o como iniciativa puedo seguir invirtiendo y más que invirtiendo, porque no es algo que se va a llevar a acciones, sino asociándose para un ganar-ganar desde el estudio en la producción. Y como un lugar también de producción de conocimiento, haciendo que también no sea nada más ganar dinero en los foros, las oficinas y las bodegas, sino en lo que se quedó un poco desactualizado, que es todo el entorno de la postproducción, de la creación de música, de la creación de infraestructura sonora o de edición de imagen y terminados. Incluso nunca cerrar y no pensar que se tiene que cerrar lo fílmico, porque amén de que se filmen o no muchas, es un lugar en donde se aprende. Entonces, la cinematografía mexicana puede tener ese acceso a filmar 35, 16 o hacer algo en Super 8, verlo y entender cómo es esa experiencia y esa sensibilidad de los negativos todavía, para luego traducirlo en digital, que es lo más normal y porque ahora es el material común. Sin embargo, te da otras latitudes de lo que estás pensando. Y eso no lo digo yo que lo he hecho, sino lo dicen los que han aprendido así, los que se han tenido también que transformar del negativo o los que nada más van a ser digital. Entonces, ese lugar que tenemos y que además sirve como referente en la industria, en precios y lugar, no hay un lugar con 8 foros de este tamaño y un 9º que en Latinoamérica te dé este servicio, ¿no? Son 5 hectáreas de posibilidades. Entonces, sí, claro. Eso en la política contemporánea y en estas coyunturas, pues creo que son muy afortunadas porque puedes desarrollar esta industria que ahorita, pues digamos, no puedes llamarla industria hasta que se cierre el ciclo de la distribución y exhibición, que ahí todavía está rota, pero bueno, por otro lado está la parte de las series, plataformas y publicidad, que bueno, ahí sí hay una industria, ¿no? Porque sí llegan a exhibirse, a distribuirse, aunque no somos ya dueños de nada, pero a nivel industrial es importante porque generas trabajo, mucho, generas una derrama económica en muchas áreas, porque el cine toca todas, y eso pues tiene que ver con cómo está México despegando, ¿no? Y volviéndose una plataforma importante de contenidos a nivel global, ¿no? En español y otros también, pues no puedo decir que nada más en español ven los que hablan español, sino pues hay traducciones hoy simultáneas, no simultáneas, más bien de doblaje a todos los idiomas. Entonces, pues llegamos a muchas más, digamos, audiencias. Claro. Entonces eso, pues para mí era un reto volver esto, ordenarlo, conversar con la comunidad de qué es lo que ven que necesita, porque el proyecto que hemos logrado es a través de conversaciones con todo mundo, ¿no? Y por eso la iniciativa de meterse a Canacine, de estar más cerca de la MAC, de ir y conversar en los festivales, no a ofrecer que aquí hagas, no, ¿qué está pasando? ¿Quién hace qué? ¿Por qué llegaron a esas decisiones? ¿En dónde se quedaron cuando no llegan? Y con una consigna importante desde la Secretaría de Cultura que me dio Alejandra, que es hay que acabar las películas, ¿no? O sea, entonces sí hemos expandido esa noticia de si no tienes cómo, ven a vernos. Claro. Algo haremos, alguna posibilidad sí hay, ¿no? Que no se queden enlatadas, porque es como cuando acabas la carrera y pues no te recibiste porque, ¿no? Ajá.
Sí, sí, Es sí. peor porque pues, en una carrera en UNAM pues invertiste mucho tiempo, pero quizás no la cantidad de dinero que se invierte en una película contemporánea. Y Sí. que probablemente ahí va tu herencia, tu coche, tu matrimonio. Exacto, exacto. Oye, Erwin, es cierta esta cercanía y, por ejemplo, también en los medios se siente, ¿no? Porque tienen su programa de tele, todavía lo tienen, su programa de tele que pasaban sus redes y bueno, tienen esta cercanía y han estado acercándose, valga la redundancia, a la gente. Pero, ¿qué hace? ¿Y quiénes se pueden acercar a los estudios Churubusco también para la gente que igual está escuchando este programa y dice, bueno, ¿y qué hacen? Y que los ve, porque además es un edificio, son varios edificios muy emblemáticos que pues, recorremos todo el tiempo en la línea 2 del metro, ¿no? O en Tlalpan, ¿no? O en alguna marcha cuando Sí. haya que hacerlo así. Pero, ¿qué hacen? Si quieres de manera breve. ¿Y quiénes se pueden acercar a los estudios Churubusco? Mira, en prácticamente todos. Tenemos visitas guiadas de universidades. Básicamente universidades, no han llegado prepas ni secundarias, pero sí, las universidades se interesan en venir. Tenemos exposiciones abiertas al público. Ahorita hay una sobre carteles y la parte gráfica del cine en el lobby. Entonces puedes venir y decir voy a la exposición y entras como a un museo, te das la vuelta y te vas o te echas un refresco, un café y te vas, ¿no? Es como abierto al público, aunque es un lugar de trabajo en donde pasan producciones grandotas y entonces vas a ver camiones y eso es como muy sexy para la gente, ¿no? Claro. Y decir un camper y de ahí va a salir quién, ¿no? Y Porque lo mira, vemos en películas. O sea, yo, por ajá, ejemplo, de niño me acuerdo ver los Animaniacs, ¿no? sí, Y los Animaniacs, pues, estaban en los estudios Warner. Entonces ves estos edificios que son... O sea, cuando uno entra a los Churubusco, ve eso. Yo me acuerdo cuando hubo una exposición, no me acuerdo que era de objetos también de cine con directores y demás hace un par de años, antes de la pandemia. Y me acuerdo que mucha gente que entraba era así como de... "Ah, es que estamos dentro del Churubusco, es muy atractivo, ¿no?" sí lo es. Entonces puede venir eso. Y luego, pues el mundo profesional es el que se acerca por alguna necesidad. ¿Qué hacemos? Tenemos foros en donde se rentan para producciones, o sea, son los más grandes, son edificios de 20 metros de alto y 1.400 metros cuadrados cada foro, son 8. Tenemos postproducción para sonido, postproducción para imagen, un laboratorio fotoquímico que todavía revela, ya no imprimimos, pero revelamos, podemos escanear material, hacemos corrección de color, pero también hacemos restauración. Eso en colaboración con Cineteca y con Filmoteca y con el IMCINE se ha hecho bastante en restauración y eso es importante porque es una manera de preservar nuestra cinematografía y digamos que el negativo se va a quedar ahí 100 años, ya lo sabemos, pero probablemente no puedas ver una copia porque ya no hay proyecciones, entonces lo tienes que ver en algún formato, un sustento digital y esa es la manera de volverlo a ver con una muy buena definición y al mismo tiempo sin que se vea toda parchada, rota, el sonido no suena bien. Aunque bueno, pues, a veces es más complicado hacer el sonido que la imagen, dependiendo qué tan mal esté. Y luego tienes la parte de música, ¿no? Puedes venir aquí a grabar la música tenemos una orquesta que no es, digamos, dueño del estudio, sino es una colaboración que la podemos armar a costos muy buenos, tan buenos como lo que ahora encuentras en Europa del Este, que es a donde se van algunas producciones, con la ventaja de que está aquí en la colonia, en la alcaldía Coyoacán. Claro, claro. Country Club. Entonces, ya estamos remodelando también la sala, la cabina, y puedes venir también a hacer un doblaje, aunque no necesariamente trabajes en la industria cinematográfica en una de esas áreas de producción, sino en la post. Entonces hay salas de doblaje en donde pues, puedes hacer animación, películas, documentales que necesiten un doblaje al español prácticamente. Y o puedes tener una oficina, rentar aquí una oficina si eres un contador cinematográfico. Entonces aquí pues todo el mundo ve si igual agarras un cliente, ¿no? Exacto. Eso también se puede. Rentar una bodega también, si no tienes una producción aquí. Si hay, te la rentamos. Entonces, hay gente que le gusta este lugar para tener bodegas por lo céntrico que es, ¿no? Entonces, aunque las producciones no estén aquí, sí se rentan. Y somos en relación a lo que hay en el mercado, a muy, muy buenos precios también. De eso
se platica, ¿no? Un poco que somos como controlador de precios sin serlo, pero sí funciona porque a diferencia de un negocio que tiene que ser negocio y si quiebra pues ya todo el mundo se va a su casa, aquí esto no se va a acabar, ¿no? Entonces podemos decidir cómo es lo conveniente y bueno, hay que olvidar, hay un consejo de administración al cual le pasas las propuestas y igual te dicen que no, ¿no? Cosa que pues sí ha sucedido, no digo que no. Oye, Erwin, eres una persona muy ocupada, eres director de los estudios Churubusco. ¿Hacia dónde los ves? Con esto quiero cerrar y no sé si va ligado un poquito a lo que decías, ¿no? Sí. ¿Cómo ves los estudios Churubusco en los próximos años? Los próximos años a corto tiempo, estamos hablando de 10 años, los veo muy bien, muy sólidos, muy estables. Creo que vamos a encontrar la manera de que se actualicen, amén de que si no permanecemos en el cargo, creo que el proyecto que dejamos puede ser sensible a otras visiones y agarrar lo que más le convenga. Que se necesita, sí, porque ya tienen su edad y hay que hacerlos. Y se usan, entonces, pues lo que se usa se gasta. Claro, claro. Entonces, la producción, como te decía, es sana y es parte de esto, ¿no? La producción. Si logran que se vea la idea del 360 y que se forme aquí, entonces eso también le dará otros aspectos de negocio al estudio, que no nada más basarlo en lo que te decía, ¿no? Los bienes raíces, los metros cuadrados que rentas de oficinas, bodegas o foros. Y entonces eso va a permanecer. ¿A dónde vamos después? Eso es la gran incógnita. Inteligencia artificial, de la cual tú sabes mucho, ¿no? Saludos a Wario Dukerman, que sabe más. Que sabe más, sí, y que nos enchina el cuello cada vez que nos el cuero cada vez que nos enseña cosas. ¿Qué va a pasar ahí, no? Tú le dictas en un programa al Chat GPT o algo así y le dices cómo quieres y si se lo dices bien te regresa una imagen en un storyboard increíblemente bien pensada por ti, pero te lo regresa. Ahora, eso llevado a la imagen, hemos visto ya ejemplos que en 15 años pues voy a hacer una película en este micrófono. Claro. Sí. Literal. Entonces, esta infraestructura, pues ¿qué quieres que te diga? Quiero además la música así. No, cambia y la música. Entonces ya no vengo a grabar nada. Me baja los instrumentos, las ideas. Y luego además lo quiero en 5.1, no en 7.1. A ver, pónmelo en Atmos Theatrical. Y me baja en Atmos con mis audífonos. Y una pantalla del tamaño que yo quiera para las audiencias que yo quiera, ¿no? Sí. Igual como distribuidor y como exhibidor. Porque mañana se lo mando directo vía algún programa increíble, una nueva versión de no sé qué, al mundo entero y les digo, ¿quieren ver este tráiler en una película? Deposítenme 10 centavos en esta cuenta, lo haces viral, inmersivo, no sé qué, y se acabaron las distribuidoras y las exhibidoras y se acabaron los productores y los espacios como esto para producir más nada. Sí. Entonces, ya en 15 años pues ya estoy bien chochito, entonces ojalá y pueda verlo con buenos ojos y ver qué le pasó a toda la infraestructura que se generó por los últimos 125 o 130 años. Claro. A esta nueva evolución. Sí, pues todo va cambiando ya que le zumbaron los oídos a Wario. Fíjate que y ese va a ser el episodio, ya está aquí apalabrado. Que lo voy a invitar, esta serie que es Light and Magic, este documental de Industrial Light and Magic que está en Disney Plus y que es la historia de esta empresa que crea George Lucas porque pues necesita ver quién les hace los efectos. Esa es la que a mí justamente me da mucho de qué hablar porque pues es la visión de alguien que quería editar en digital cuando todavía no se podía, se frustra por eso y tiene una visión muy, muy adelantada y muy pragmática. Y véanlo si ustedes tienen de repente esa duda de, pero entonces nos va a acabar y nos va a destruir Skynet, ¿no? Véanlo, porque la verdad es que es una visión muy interesante y el cine, pues es un producto de los avances tecnológicos. Totalmente. O sea, a finales del siglo XIX, todo ese siglo XIX que es fascinante, me encanta pensar todo lo que se inventó, ¿no? Es producto de avances tecnológicos, ¿no? Entonces, pues nada, también un comercial para que escuchen mis otros episodios dedicados a inteligencia artificial que los tengo ahí, para que lo escuchen. Erwin,
Algo con lo que te quieras despedir. Te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo ha sido muy amable por recibirnos aquí, porque nos recibes también a mis escuchas. Algo con lo que quieras cerrar, te agradezco mucho, de verdad. Pues no dejen de escuchar estos podcasts que están y suenan interesantísimos. Gracias por escucharnos. Espero que si son estudiantes o quieren pasar al mundo profesional de esto, les sirva la plática. Estudios Churubusco ha cambiado también en eso. Estamos abiertos al público y al conocimiento y a la formación. Entonces tenemos nuestras páginas, tenemos contacto con ustedes. Si tienen preguntas, visitas, aquí estamos y serán siempre todas y todos muy bienvenidos. Acérquense a los Estudios Churubusco. Rápido, ¿hasta cuándo está la exposición? Para que quien quiera... Híjole, creo que hasta que nos vayamos, octubre. Ok, muy bien, acérquense porque la verdad es una experiencia muy bonita entrar a los Estudios Churubusco y de ahí se van caminando a la Cineteca de las Artes, ¿no? Claro. Y pues ya tienen toda una jornada de cine. Erwin Neumayer, cineasta, director de los Estudios Churubusco, te agradezco mucho por recibirnos y mucho éxito en todo lo que emprendes. Aquí tienes tu casa. Gracias, buena tarde. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Este fue un poquito más largo, pero lo valía. Nos escuchamos hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.